Hola gigantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes, un espacio donde exploramos las historias y lecciones de aquellos que nos han marcado un antes y un después en el mundo del emprendimiento y del desarrollo personal. Soy Julieta, voy a estar con Marjorie, mi coanfitriona, y tenemos como objetivo brindarles no solo inspiración de gigantes en sus diversas industrias, sino también estrategias prácticas a ciertos desafíos, aprendizajes a los que nos enfrentamos como emprendedores y a los que ellos han enfrentado en sus realidades que son tan variadas y que pueden sentirlas cercanas y humanas como ustedes y como nosotras, que se animen a desafiar los límites y aplicar algo en sus propias experiencias y proyectos. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado súper especial, excepcional, escritor y apasionado por la literatura que ha llevado las herramientas del mundo emprendedor a sus procesos creativos como para escritores de ficción. Y su nombre es Federico Arriola. Con él esperamos tener una charla amena y llena de aprendizajes e historias acerca de su camino en el mundo del emprendimiento y en el desarrollo personal. Él es el fundador de Ad Litera, donde no solo ofrece un espacio para buscar ideas, sino que también acompaña a los escritores en el desarrollo de sus ideas hasta convertirlas en historias fascinantes. Con su enfoque único y su pasión por la narrativa, nuestro invitado ha ayudado a muchos escritores a dar vida a sus sueños con la literatura. Les invito a seguirlo en Instagram, como @adlitera, ok, para tener una visión específica de su trabajo. Dicho esto, bueno, relájense. Ahora sí, prepárense con su bebida favorita. Estamos aquí, yo con mi mate y Mario con su café. Pueden tomar papel y lápiz para tomar notas y vamos a empezar con este gran episodio de Aprendiendo de Gigantes. Bienvenido Fede, bienvenida Marjorie, estamos encantadas de tenerte aquí, agradecemos haber aceptado participar del podcast. Y Muchas para gracias. comenzar, nos encantaría saber cómo fue tu viaje como emprendedor, si querés presentarte, ampliar lo que comenté, que seguramente quedó algo afuera. Y bueno, queremos empezar a explorar aquello que te inspiró con Adlitera y cómo ha evolucionado tu visión. Me gustó mucho que usaras la palabra viaje porque tiene mucha relevancia con el camino. Bueno, gracias por la invitación y bueno, un gusto para todos. Bueno, yo había escrito un libro, mi primer libro, en el 2014 y me sentía un poco vacío, me sentía un poco mal. Una crisis post-publicación que creo que le pasa a mucha gente. Y estaba viendo charlas TEDs. Y en esas cosas de la vida me llegó una charla de TED de viajar y cosas así. Y dije, quiero eso. Al final no terminé viajando, terminé emprendiendo, que también es otro viaje. Pero dije, ¿cómo se puede viajar y ganar plata al mismo tiempo? Y buscando, me encontré de la charla TED con un blog y en ese blog empecé a seguirlo y un día llegó lo que antes en los blogs era de post de invitado, no me acuerdo cómo se llamaban, Sí. y era de Super Hábitos, un artículo, me acuerdo, de Lu, de Super Hábitos, que era 10 hábitos para convertirte en emprendedor. Entonces yo ya tenía la palabra en la mente, pero no entendía muy bien. Y me fueron llevando, ¿no? Me empezó a gustar eso de los hábitos, me empezó a gustar eso del tiempo, del emprendimiento. Justo en esa época ellos empezaban su podcast y me fanaticé un montón con lo que tiene que ver con los emprendimientos. Y ellos recomiendan que uno emprenda a partir de su chispa, ¿no? Algo que tengas cierta facilidad, algo que te apasione y que al mismo tiempo creas que sigue tus principios, ¿no? Y haciendo los ejercicios, haciendo las guías, descubrí que era la literatura. Yo ya
venía participando como alumno de talleres, ya había publicado, había estudiado unos años el profesorado de lengua y literatura, letras se llamaba antes, y bueno, por ejemplo, en el tema del talento, bueno, no sé si talento, pero facilidad para entender ciertos conceptos y compartirlos, ¿no? Y con respecto a que la pasión, bueno, es una de las cosas que más me gustan. Y con respecto a los principios, sí, yo creo que eh, está bueno acercar a la gente al arte en general, pero a la literatura en particular, ¿no? Entonces es como mi caballito de batalla, ¿no? El acercar a la gente a la literatura, y es un poco el alma del proyecto, básicamente. De hecho, yo fui alumna de FD. Sí, es verdad. Una de mis primeras alumnas que publicó, una de las primeras que publicó, Ok. porque no solo que fue alumna, sino que publicó su libro de cuentos. Sí, y me acuerdo mucho que yo tenía como una colección de libros y uno de mis sueños cuando era niña era publicar un libro de cuentos. Estábamos charlando así, modo emprendedores, ay, que me voy a dedicar o sea, yo doy clases de literatura y creo que me voy a dedicar a eso. Ay, yo tengo unos libros, yo puedo ser tu alumna. Y empecé a estudiar con fe, aprendí un montón, ¿no? Porque, ¿sabes? Explicarte algo que parece como tan complejo, te lo sabe explicar súper. Y me acuerdo tanto que yo siempre, en ese momento era como de procrastinar y me decía, más, vamos a hacer las clases, pero tienes que publicar. O sea, terminamos las clases de publicar. No me importa si está perfecto, no está perfecto, lo vas a publicar. Y yo, listo, ok. Cuando llegó el día de publicar, yo me acuerdo que me moría de susto y usted me dijo, no, vas a publicar. O sea, no es, me vas a publicar. Yo lo publiqué, de hecho, en los créditos aparece Fede y después volví para escribir una novela porque es otro hobby que tengo además. Y no, yo recomiendo mucho a Fede porque sabe transmitir, o sea, es más, le transmite el amor por la literatura de la ficción. Entonces, bien. Entonces, Fede, Muchas cuéntanos. gracias. Increíble. ¿Cómo hace, o sea, alguien, no sé, o sea, hay gente que emprende en esto, pero hay personas que, por lo menos, nosotros que hemos escrito, nos dicen, nadie puede vivir de la literatura, que tú vives de la literatura de alguna forma. Entonces, cuéntanos Ujú. sobre ese mito que hay de que no podemos vivir de la literatura, bajo tu Ok, perspectiva. bien. Me acuerdo de un video de un pintor que dice que es vivir en su caso, ¿no? De la pintura, ¿no? Y él respondía, bueno, yo vivo de la pintura porque más allá de los cuadros que vendo, también tengo mis talleres, mis cursos en Udemy y mi canal de YouTube, y eso también es vivir. Y aparte que siempre tenemos la mirada puesta en lo meramente económico para hablar de vivo de esto, ¿no? Claro, Yo creo que en primer lugar una de las cosas más bonitas fue empezar a hacer algo que lo hacía por hobby, esporádicamente, a hacerlo todos los días, ¿no? A hablar todos los días con gente de algo que me gusta tanto. Y empezar a, sobre todo, ayudar a gente que honestamente quiere dar sus primeros pasos, pero que no sabe por dónde arrancar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, además de bueno, obviamente que es un trabajo y está la parte económica y todo, a mí me gusta mucho todos los días estar conectado con algo tan importante, que eso te lo da a emprender, ¿no? Más allá de vivir de la literatura, que bueno, como todas las disciplinas tienen un montón de huecos en donde meterse, en el mundo editorial, en la claro, corrección, en la traducción, en la escritura misma. Hay escritores fantasmas que escriben libros por otros, ¿no? claro. En mi caso, un poco más por el lado de la docencia, quizás, ¿no? De la enseñanza, de dar clases, me gusta pensarme más como un formador de escritores, ¿no? Un Mm. entrenador, porque soy medio hinchapelota con que aprendan técnica, que corrijan, que vayan mejorando y que también mejoren en su vida.
Ujú. Y para mí eso es un poco vivir de esto, ¿no? Más allá de la parte económica y de la parte del negocio duro, que eso sí no lo hablo con nadie, o bueno, con colegas, con ustedes, con colegas, pero muy poquito, que la mayoría de mis alumnos creo que no lo saben, ¿no? Cómo preparo una clase, la escucha activa, los proyectos café, no sé si ustedes lo hablan, pero estas cosas más técnicas de negocio, a veces es Claro. muy fuerte, creo que le debe pasar a muchos colegas nuestros que, que dicen, me estás hablando a mí o me cambiaste la vida, cosas así, hay un laburo detrás y tiene una coherencia de escuchar a las personas, de buscar información para ayudarlas con sus problemas, de entender su situación, ¿no? Claro. Para mí vivir de la literatura y emprender en base a la literatura tiene que ver mucho más con formar a estas personas que quieren empezar a escribir y se abruman y tienen miedo y no saben cómo. Y mi huequito ahí no es tan difícil, vengan, vamos de a poquito, vengan, empezamos con los recursos que tenemos y para mí eso es vivir de la literatura. No sé si respondí, si me fui por las ramas, pero bueno, esa es mi respuesta. No, sí, está muy clara. Ahí me viene una pregunta, duda sobre, mencionaste algunos de los desafíos que enfrentan tus alumnos a la hora de escribir y ¿cuál crees que son los desafíos actuales? No es más, me imagino que cuando empezaste con el emprendimiento no eran los mismos con los que se están enfrentando ahora. ¿Y cuál crees que son los desafíos más comunes y cómo ayudas a superarlos quizás? Por ahí mencionar unos dos o tres, no te digo, deben ser Sí, muchos, como en todo negocio. Vas identificando con la escucha activa, eh, pero seguramente hoy se han renovado quizás esos, o no. más o menos. Yo creo que ¿viste esa frase que dice que los principios se mantienen y son universales por más que siga siendo compleja la vida? Siempre los principios Sí, sí, funcionan, sí. una idea muy de Covey, de Stephen Ujú. Covey. Bueno, los desafíos también son iguales. Más allá de que exista ChatGPT, que exista Wattpad, que existan cada vez más herramientas, vamos a seguir con los mismos bloqueos, con Claro. el síndrome de impostor, con la página en blanco, con los miedos, que es más propio de la humanidad, ¿no? Ujú. Y no sé si cambiaron mucho los desafíos. Cuando a mí me gusta formar a los escritores que recién empiezan o que ya están en un punto intermedio, ¿no? Y los Ujú. desafíos que enfrentan es, bueno, en primer lugar, no sé por dónde empezar a escribir. Y existen millones de tutoriales, existen millones de canales de YouTube, existen Claro. millones de talleres, existe ChatGPT, le puedes preguntar, y sigue estando y va a seguir estando, no sé por dónde empezar. Porque a veces no se trata de tener un paso a paso, sino de eh, no encontraste todavía el recurso, no sabes cómo hacer la pregunta, ¿no? Porque quizás tenés enfrente un escritor impresionante, pero no te sabe bajar a tierra ese conocimiento a tu situación particular. Entonces, cuando uno empieza, ese desafío es, no sé por dónde empezar. Después estamos con el tema de las cosas que se me ocurren me parecen una tontería, tengo alguna idea, pero no estoy seguro. Muchas cosas que tienen que ver más con lo emocional, ¿no? Con la desconfianza, con el miedo. Esos son los primeros desafíos, ¿no? Claro. Cuando uno ya empieza a tener más o menos algunas nociones de que hay que ir a buscar las ideas y no esperar que vengan solas, que las ideas se desarrollan, que se llevan al papel y ya empezamos a trabajar un poquito más la parte técnica, ahí empiezan un poco más los desafíos técnicos, ¿no? Que tienen que ver con no me convence la historia que estoy escribiendo, o esta herramienta me cuesta un poquito más de usar, no la corrección normalmente cuesta, ¿no? Sí, sí. Y después cuando ya estamos más avanzados, ya terminamos algunas historias y ya tenemos ganas de publicar, el desafío es dedicarle tiempo de calidad a la literatura. Y ahí está.
que la familia, que el trabajo, que el cansancio, que la procrastinación. Entonces son problemas que me parece que son transversales a todos los negocios, ¿no? Y que todos los clientes, en mayor o menor medida, más o menos se enfrentan, ¿no? El miedo, las dudas, la incertidumbre, el cansancio, los problemas familiares, los problemas laborales, que cada uno de nosotros lo vamos enfocando con nuestro enfoque a nuestra disciplina. Ujú. Obviamente siempre está la parte técnica, ¿no? La parte técnica en mi caso es cómo se busca una idea, cómo se desarrolla un personaje y eso. Ahí Genial. yo refuerzo a Fede en algo, yo que escribo también, no ficción. No me vería pidiéndole consejo a ChatGPT. O sea, si yo hago la Mm. comparación entre pedirle consejo a Fede, que es un escritor que está formado para eso, ¿sí? Y que me puede dar feedback desde su experiencia con otros alumnos y desde su propia experiencia, no va a ser lo mismo. Por lo menos yo tenía los mismos desafíos que menciona Fede. Tenía las ideas, pero no me atrevía, no es que yo soy mala escritora, es que no, a lo mejor me va a salir un bodrio, pero Sí, y a Fede mí, me iba sí, orientando como que venga, no, espera, vamos primero paso a paso, hagamos esto, luego lo otro. Y algo que me gustaba mucho, oiga, me gustó, pues lo que ahorita no estoy estudiando con Fede, eran, nos ponía unas consignas bárbaras. Y una gracias. consigna que me encantó y era sobre una, no, dos, una sobre que tenía que imaginarme que un chico golpeaba a la novia, o sea, era un psicópata. Y yo tenía que describirle a Fede todo, o sea, el escenario, el personaje, los sentimientos, el contexto, y luego me puse a otro sobre un bordel, cómo eran dando, cómo eran las paredes, las sillas, las personas. Y me acuerdo tanto que me decía algo que se me ha quedado incluso hasta para escribir copy, ¿sí? O para escribir las historias del copy. Tiene que ser creíble. Si no es creíble, no funciona. Y cuando estoy viendo, por ejemplo, las series coreanas, que soy fanática de las series coreanas, yo me acuerdo de ese, uy, no, si se estuviera viendo esta serie, estaría diciendo, este guionista se equivocó, esa escena no es creíble. Entonces, Qué bueno imagínense que, el grado de compenetración que tienen las enseñanzas de Fede, que hasta estoy viendo una serie y me estoy acordando de lo que me ha enseñado. me encanta que después de tantos años, porque fueron varios años, que sigas quedándote con algunas ideas y algunas herramientas, eso es hermoso, sí, está buenísimo. Me quedé pensando un poco en ChatGPT, que es una herramienta muy potente cuando uno más o menos la sabe usar. Lo que Ujú, pasa para mí, que la estuve probando y eso, es que es demasiado genérica para sí, trabajar. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a un médico porque el médico nos escucha, nos entiende y puede ver sutilezas de, qué sé yo, como que nos estamos mintiendo, de que estamos ocultando información, que el chat GPT o las herramientas tecnológicas en general nos van a dar medicamentos que le puede servir a una gran cantidad de personas, pero no a un caso particular. Entonces, yo lo que estuve notando con el tema de las ideas es que es muy potente para ir probando cositas, para sacar alguna idea que quizá no se te haya ocurrido, pero cuando lo haces escribir, cae en lugares comunes, personajes estereotipados, ideas que son como muy mm, masticadas y de mala traducción editorial, ¿no? Mm. Y no es nuestra voz, no termina siendo nuestra verdadera voz. Creo que un poco se nota, no sé si esto va a cambiar en el futuro, si se va, entre comillas, a humanizar un poco más todas esas herramientas, pero yo la veo como una buena herramienta de trabajo, como puede ser el Google Calendar o como puede OneDocs. ser el Google Sheets, Sí, claro, totalmente. que es una herramienta que va a aparecer y que va a quedar. Y me gustó también eso de pronto como, de que como te para haya buscar servido para el ideas, copy. ¿no? Mm. Claro, de pronto como para cuando tú pones esas ideas de poner el contexto más creíble, o sea, puede acertar como puede que no tenga, hay que ponerle como la lógica humana, cuando tú pones esas canciones a los escritores, haz una historia que tenga estos contextos. Ah, bueno, no se me ocurre nada, no lo he vivido, ¿no? Pero dame ideas de qué podría ser. Bueno,
como usarlas como ideas, más como ángulo para despertar la creatividad. Por lo menos yo cuando uso ChatGPT lo uso así, ¿sí? Como buscando ángulos, más no lo uso para que me escriba todo, sino que, bueno, este ángulo me sirve para este enfoque. Capaz de esa Mm. manera, por ahora, en este momento que no está tan humanizado, podría servirnos más como para despertar ideas buenas para escribir, ¿sí? Exacto. Sí. Pero tú Ujú. a tus estudiantes les enseñas a usar ChatGPT para algo, o sea, ¿has integrado esa herramienta en tus clases? Todavía no, porque la mayoría, yo trabajo, mi perfil de cliente es más un cliente que está dando sus primeros pasos. Entonces, muchas veces las herramientas que solemos trabajar, por ejemplo, una herramienta que les enseño mucho es el Drive, ¿no? Entonces, imagínate entrar en ChatGPT y trabajarlo, que estaría bueno y quizás con algún alumno lo probaré en el futuro, pero me pongo más como a trabajar con herramientas un poco más, bueno, el avatar de los personajes, que es como el avatar del cliente ideal, pero lo adapté para que ellos creen sus personajes. Esa me parece una herramienta mucho más relevante para mis alumnos que usen el chat GPT, que aprendan a usar un Word o un Google Doc y que aprendan cosas de formateo de editorial, porque cuando nosotros enviamos un cuento a un concurso o un poema o cuando trabajamos con una editorial, muchas veces te rechazan por tonterías que si no las sabemos usar eh, es muy frustrante. Por ejemplo, Times New Roman 12, interlineado 1,5. Y claro, la persona trabajaba, no sé, en la caja atendiendo a clientes y en su vida usó el Word o lo usó en la escuela y no se acuerda de nada. Claro. Entonces, nosotros esa herramienta sí me parece fundamental que la aprendan a usar y que le saquen el mayor provecho. Entonces, como son cosas muy técnicas y a veces como que llevan tiempo, me enfoco más en cosas así y creo un poquito o confío un poquito más en que la creatividad la van a poder desarrollar por otro lado y no tanto por ChatGPT. Quizás en el futuro le encuentre alguna utilidad un poquito más y haga experimentos, pero por ahora no. Genial. Veo que has logrado integrar esa curiosidad por el mundo del emprendimiento y bueno, herramientas que has llevado quizás a trabajar independientemente o esa inquietud por desarrollarte por fuera del mundo laboral como lo conocemos por cuenta ajena y la creatividad, llevarla como escritor a litera. ¿Podrías compartir con nosotros algunas experiencias de cómo estos aprendizajes del mundo emprendedor eh, te han llevado a desbloquear obstáculos en la parte esta de emprender o cómo, en qué has ido invirtiendo, cómo has ido metiendo más de esas herramientas en la literatura? Porque entiendo que has descubierto a partir de Superhábitos quizás otra forma de desarrollar tu profesión, quizás. Sí, a mí me gusta mucho mezclar las cosas, ¿no? Como aprendes algo de un libro o de un curso y lo trasladas, esto lo puedo llevar al emprendimiento, o aprendes algo del emprendimiento, esto lo puedo llevar a la literatura, y así vas mezclando y bailando con las cosas, ¿no? Yo Poniendo me di puntos. cuenta el anteaño pasado, hablando con una amiga que hacía eso, ella lo hacía mucho más que yo, y dije, yo también lo hago, y lo empecé a hacer como más consciente. Una de las cosas que me sirve mucho a mí para la vida y que lo llevé para lo que es la literatura es el pensamiento sistémico, ¿no? Que vendría a ser como pensar las estructuras grandes de las cosas, buscar los pilares y no detenerme tanto en detalles técnicos o modas o cosas concretas, lo que te permite saber más, detectar más rápido las áreas de mejora, las cosas por ejemplo, en el plano de la literatura, este pensamiento sistémico lo que me ayuda es a darme cuenta que
primero hay que buscar ideas y desarrollarlas, sería un pilar. Después llevarlas al papel, sería otro pilar, ¿no? del sistema. Y después corregir, que sería otro pilar. Y en el plano de la literatura también va para el otro lado, ¿no? Cuando uno aprende como el desarrollo de un personaje, cuando uno aprende eh, la escritura de una novela y todo, como dice Marcio, ¿no? Que algo que aprendió en clase después lo lleva al copy. Aplica el storytelling gracias a aprender cosas de cómo se desarrolla un personaje, el conflicto, el hilo conductor y eso, llevarlo a la creación del contenido. Entonces, por ejemplo, muchas cosas que tienen que ver con la práctica de la escritura y de la corrección y de aprender tanto de esos temas, lo pude llevar a los negocios, ¿no? Y así otra cosa, que ya saliéndome de esas dos disciplinas, hay un libro que a mí me gusta muchísimo que se llama Comunicación no violenta, que el otro día Santi en el primer podcast lo nombró y me sorprendió mucho, yo lo conozco desde el 2021. Ese libro da como un método de comunicación prestándole atención a ciertas áreas de la comunicación para que mejoremos nuestra comunicación, ¿no? A los sentimientos y las necesidades, ¿no? Entonces, hay muchas palabras técnicas de negocios que las empecé a ver diferentes gracias a ese libro, ¿no? Por ejemplo, la palabra necesidad. Muchas veces, sobre todo en los vendedores, que te dicen, vos tenés que crear la necesidad en el cliente. Yo antes como que no me terminaba de convencer esa idea, nunca me gustó, y a partir de ese libro le encontré un enfoque de por qué no me gustaba. Claro, uno no tiene que crear, la necesidad ya existe, ¿no? O tengo sed, o tengo hambre, o estoy cansado, o estoy, ¿no? Necesito dormir, necesito comer, necesito compañía, necesito comunicación, necesito expresarme, ¿no? Entonces es un detallecito, ¿no? Una pavada, pero a partir de ese libro empecé a cambiar todos mis avatares de cliente, mi link Canvas, empecé a cambiar mi fórmula de diálogo, empecé a cambiar cómo creaba yo el contenido de mis clases, ¿no? Eh, un día lees una novela, estás leyendo un libro, mira qué bueno que está esto, y lo llevas a tu negocio, ¿viste? Y te cambia. Ese baile constante me encanta hacerlo. Pero no solo en todo, ¿no? En las conversaciones, en el negocio, em, del negocio a la literatura, de la literatura a la vida cotidiana y así. Qué bueno, eso es clave tener el pensamiento sistémico. Por lo menos lo considero yo que, a diferencia, o hemos visto en experiencias o quizás en libros, quienes tienen esa herramienta o desarrollan ese músculo, pueden avanzar y crear por ahí cosas más originales o proyectos. Hemos visto desarrollarlos a partir de ese pensamiento, que hay muchas ideas también que quedan en el olvido, que no llegan a mucho más o a desarrollarse o mueren quizás a los 2 años, al año. Quizás faltó esa parte, ¿no? Como de tener, que si tuvieran esa herramienta, por lo menos con la experiencia, con lo que venimos viendo con el correr de los años. Y lo veo, y lo vengo identificando en muchos emprendedores, quienes tienen esa herramienta se derrumban. Pero bueno, es una hipótesis, no lo sé. Ok, Una está buena la hipótesis, hipótesis. sí. Sí. Claro, una pregunta, Fede, hablando de tu emprendimiento, ¿cómo fue comenzar? O sea, como emprendedores tenemos no el lineal, sino que tenemos picos y valles, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido ese trayecto desde que empezaste hasta ahora? O sea, ¿has crecido? Bueno, también puedes contarnos sobre tus fracasos, porque normalmente en los podcasts que escuchamos, todos los logros, ¿no? Los éxitos, la facturación, lo todo, pero pocas veces se cuenta de cuando hemos caído y cómo hemos enfrentado esos desafíos. ¿Te ha pasado esto? ¿En algún momento has llegado a pensar, quiero tirar la toalla, ya no más, mejor vuelvo a ser profe en una universidad o cualquier cosa de eso? Como para que nos cuentes sobre tu camino Eh, emprendedor. sí, sí, sí. Bueno, no sé si es. Yo cada vez creo menos en los signos, ¿no? Pero quizás es por mi signo, que soy de Capricornio, pero soy un terco total y voy a. Y entre terco y argentino no me rindo ni loco, entonces voy y voy y voy y voy y voy.
y fracasos es lo que sobran, ¿no? Fracasos, derrotas, bajones anímicos. Lo que me pasó a mí es que yo era cuando era chico, era muy inconstante, ¿no? No me duraban las cosas, abandonaba las cosas, dejaba todo por la mitad. Se me fue la cámara, ¿no? Resulta que un año, me acuerdo, 2011, yo era muy chico todavía, estoy tratando de prender la cámara, espérenme. En el 2011 más o menos traté de... Me harté de esa situación de dejar las cosas y dije, ya está, el próximo trabajo que tenga me va a durar, sea el trabajo que sea. Y estuve 4 años y medio, que para mí fue un lograzo, ¿no? Y entonces eso me quedó como, de las crisis así tan fuertes vienen como transformaciones. Y cuando ya empecé a emprender, por más que nadie emprendía a mi alrededor, por más que hablaba de esto, y era un bicho raro, encima hablaba de hábitos también, era un bicho raro, y que nadie me acompañaba y nadie me apoyaba y me tiraban, encima te tiraban medio en contra, ¿no? Como que te tiraban frases como esto no sirve o hace otra cosa, discusiones con las personas y todo. Yo decidí seguir con constancia. Perdonen esto de la cámara, a ver si lo puedo solucionar. Y entonces sí hubo un montón de momentos en donde estaba harto, donde estaba llorando. He llegado a llorar, me acuerdo. Por ejemplo, una vez di una clase y no había nadie, terminé y me largué a llorar, impotencia y todo. Pero hay un fuego que es más fuerte, ¿no? Un fuego de esto es importante, esto es más importante que yo. No sé si es por mi signo del zodíaco, no sé si es por mi personalidad, por mi emprendimiento o qué, pero hay algo que me dice, no, esto, macho, es más importante que ir no sé, a cualquier trabajo. Vos tenés acá que ir a ayudar a los escritores y tenés que acercar a la gente a la literatura y tenés una responsabilidad y todo. Y hoy no hay nadie, pero mañana va a haber 2 y mañana va a haber 4 y a veces hay 5 y a veces hay 10 y a veces no hay nadie, pero hay que seguir. Y los fracasos generalmente, en mi caso, no sé si pasarán con otros emprendedores igual, son principalmente con bajones económicos, ¿no? Con momentos de crisis económica, momentos en donde no llegas a fin de mes, donde no le encontrás la vuelta a las ventas y cosas por el estilo. Porque después todo lo demás es como que eh, la mayoría son satisfacciones, ¿no? Dar una clase y ver cómo un alumno crece, que un alumno... Me acuerdo el 31 de diciembre del 2023, hace casi un mes, me escribe una alumna y me dice, acabo de terminar la novela, Ah, ¿no? Entonces, ella empezó conmigo creo que en el 2018, si no me equivoco. Y le pasó de todo. ¿Viste cuando la vida te pasa de todo? Quedó embarazada, ya tenía 4 hijos y quedó embarazada. Problemas de salud, problemas en el trabajo. Tuvo que renunciar al trabajo por problemas de salud. Le pasó todo, todo. Y claro, entre todas las cosas que pasaba con 5 hijos y sobre todo la más chiquita que encima es medio revoltosa, tardó más que la media en escribir, ¿no? En terminar la novela. Y cuando ella terminó, estuvimos luchando un montón con esa novela, de momentos de parar, pero siempre ella también, otra terca que volvió y siguió y siguió y siguió. Y claro, dijo, esto lo tengo que terminar antes que termine el año. El 31 de diciembre dice que estaban todos la familia yendo y viniendo por su casa y ella escribiendo para terminar la novela. Y esas cosas son mucho, pero mucho en el largo plazo, ¿no? En el corto plazo, que no esto, pero en el largo plazo, ver que un alumno publica, que termina una novela, o cosas más tontas, que esto ya es cosas de locas mías, ¿no? Como cosas locas mías como que aprenda a usar que aprenda a usar una coma vocativa, o que aprenda la raya de diálogo, o que aprenda a usar el avatar, que son cosas técnicas muy pavas y que, bueno, para mí es hermosísimo. Sí es verdad que
Es importante tener el colchón de ahorros, es importante tener un sostén económico. El gran error que cometí es renunciar antes de tiempo. Ujú, Me agarró ahí mucha, pero muchísima ansiedad. Así que es importantísimo no renunciar al trabajo, aprovecharlo al máximo con la parte económica y con las habilidades. Yo estuve 2 años aprovechando todo eso. Y aprender a gestionar el dinero, todas esas cosas son fundamentales porque creo que son las que más, por lo menos en Argentina y creo que en Latinoamérica, estresan muchísimo, ¿no? Y pueden ser muy contraproducentes y generar muchos roces innecesarios con la familia. ujú. Cuando creo que la familia y los amigos le entienden lo que haces, empiezan a apoyarte, ¿no? Hay algunos amigos que yo me acuerdo de una amiga, la senté y le expliqué, mira, los negocios son así, estoy acá ahora, voy para allá, hago esto, hago aquello. Claro, ella acostumbrada 15 años trabajando en relación de dependencia, no tenía ni idea lo que era un avatar de cliente ideal, un proyecto café, un link canvas o un embudo de ventas, ¿no? Entonces, toda esa parte, claro, ve una persona que hace algo que no entiende, ¿no? Claro, claro. Ujú. La gestión de fracasos estaría bueno aprender, ¿no? Gestión de fracasos, Mm, gestión emocional, gestión de fracasos, qué hacer en los momentos de incertidumbre. Eh, con nuestro enfoque, el enfoque que tenemos nosotros de Superhábitos, creo que nos ayuda a mantener la constancia a diferencia de otros enfoques que noto de otros profesores de emprendimiento. Esto significa de tener hábitos, de tener paciencia, de pensar en el largo plazo, de tener constancia, de cambiar de modelo de negocio si no funciona, de, no sé, cosas que nos hacen estar mejor parados frente a la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre principalmente económica, ¿no? claro, total. Eso Mm, es cierto, sobre todo cuando nos enamoramos de la idea. Algo que aprendimos en esa comunidad donde estamos los tres, es a no enamorarnos de la idea. Pasa mucho con los emprendedores que la idea no funciona, o sea, está clarísimo, no funciona, no genera rentabilidad, no genera nada, pero no, yo como voy a perder todo lo que he invertido. Que es mejor haberse dado claro. cuenta ahora y no seguir en algo que no funciona. Y algo como que lo tengo como Ujú. mantra que sí nos enseñan también en esta formación que estamos, y como grupo de mastermind también que tenemos, es como concepto clave mantener presente en el proceso, siempre que los hábitos del emprendedor van primero y sobre ellos, sobre esto se va a construir todos los hábitos del negocio. Siempre es como que lo personal es la base de la constancia de los resultados y cuando ponemos por delante otras situaciones y del negocio avanzar rápido y poner otros hábitos de negocio, nos llevan a perder por ahí ese equilibrio, esa constancia y nos dejamos de lado como persona. Eh, También, Ese es un mantra que lo llevo también como clave, es lo que ha hecho como la diferencia entre cómo venía antes y cómo empecé a despegar, ¿no? con el negocio. Y el sentido es como avanzar paso a paso también, aprovechar la ayuda y tener como estos grupos o búnkers de emprendedores o de personas que están y que ya quizás atravesaron, que estén un poquito en un nivel más que el tuyo, te ayuda a tener otra perspectiva, a poder preguntar y dialogar siempre, como poder preguntar y pedir ayuda es clave como sí, hábito. esos grupos de pares son importantísimos, porque el camino emprendedor es solitario. Y Sí, yo entonces noto cuando... pedirle consejo al amigo que está en un empleo que nunca ha emprendido, pues en vez de darte ánimo, te va a hundir porque no mejor vuelves a un trabajo, por ejemplo, ¿sí? Mm, Pero no entiende lo que estamos viviendo. En cambio, cuando estamos en ese grupo donde estamos nosotros también, como que lanzamos una duda, una pregunta, un momento que estemos pasando mal y como que otro dice, ah, mira, yo también pasé por eso, podrías ver estas opciones, o si es un mentor
en esas situaciones, hay estas alternativas con cuál quisieras empezar, entonces es muy diferente. O sea, Claro. es bueno rodearse de pares en lo que sea que estemos haciendo. Hablando Dame zapatos. de este proceso que nos gustaría conocer un poquito más de tu proceso personal que te ayuda quizás a mantener esa creatividad, la inspiración en tu emprendimiento, es como mantienes viva esa pasión y la creatividad en el día a día en un entorno desafiante como Argentina, económico y todo lo que ya sabemos. ¿Cómo te mantienes? Por ahí, ¿qué hábitos consideras que te ayudan, que supongo que son diferentes a los de un escritor a los de otro emprendedor en otro rubro, en otra industria, ¿no? ¿A cuáles le diste prioridad o encontraste quizás algunos que te fueron claves? Ahí va, ahí va. Fíjate que nosotros que hablamos tanto de hábitos y que ya lo tenemos muy internalizado, quizás en una charla informal entre nosotros tres podemos meternos en hacks más específicos y todo, pero la mayoría de los que nos suelen seguir, escuchar, generalmente no tienen ni idea de cómo se incorpora un hábito, cosas así, le Claro. parecen ciencia ficción. La disciplina en la que yo me enfoco, además de tener los problemas comunes que tiene todo el mundo, ¿no? De la desorganización, la procrastinación, la falta de buenos hábitos y cosas por el estilo, es una disciplina que generalmente cultiva malos hábitos, ¿no? O Ujú. no sé si la palabra es malos, contraproducentes para la salud, ¿no? Mm. Si vos ves las fotos viejas de los escritores, las fotos antiguas de los escritores, siempre están fumando, las historias de whisky, de trasnochadores, ¿no? Es Sí. una disciplina, esa cosa de bohemios que tienen los escritores. Entonces es como, yo noté en algunas oportunidades como hablo de cosas raras para mi disciplina, ¿no? De comer más sano, de dormir, de meditar y cosas, cuando en general los escritores y los artistas en general fuman marihuana, los escritores toman whisky, se van a dormir a cualquier hora, ¿no? Entonces, Trasnochan bastante, sí, no pasan entonces, derechos. tal cual. Entonces yo a veces lo hago bastante y lo hago a conciencia, pero busco estrategias para no hacerlo, depende del alumno también, pero para hacerlo más sutil de la importancia de la organización, la importancia de los hábitos y todo. En lo personal, más allá de los hábitos normales que suelen recomendar y que se suelen hablar, para mantener la creatividad, a mí el gran hábito que tengo y que también se lo compartía a uno de mis alumnos es el de los mapas mentales, que también lo recomienda Rox Falasco y tiene un cursito en su academia tiene un cursito de mapas mentales y la verdad que es increíble para la parte artística, porque es más parecido a lo que a nuestra forma de pensar, ¿no? Porque la forma que tenemos de escribir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, corta un poco la creatividad y es contranatural a la forma que piensa el cerebro. Ese es un grandísimo hábito para la creatividad, no solo para la escritura, sino para pensar contenido de negocio, Claro. para armar el contenido de Instagram, de las redes, ¿no? De, de los prospectos, para preparar una clase, cuando vos querés armar un calendario trimestral para ver qué cosas, en dónde enfocarte, es increíble. Ujú. Y para bajar la tierra. Después hay algo que así me quiero correr un poco, ¿no? De lo clásico, que sí, ¿no? Meditar, tener una misión y todo. Hay otra cosa que yo voy a empezar a recomendar muy seguido, que la empecé a probar hace un mes más o menos, que es como una forma de autoempatía práctica. En primer lugar, la empatía es poder ponerte en el lugar de la otra persona y entender lo que está sintiendo. No sentir lo que está sintiendo, porque eso ya es otra cosa, sino entender el mundo emocional de la otra persona, que es muy difícil. Es muy difícil porque cada uno tiene su mundo emocional y su forma de pensar y su forma de ver la vida. Ahora, es mucho más difícil todavía entender lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno vive por dentro. Entonces la autoempatía
también es desafiante, ¿no? Claro. Entonces, a partir de toda esta mezcla de cosas, lo que yo empecé a probar es esa vocecita así más criticona, esa vocecita más que nos tira abajo y que esto no lo puedes hacer así. Yo la dejo que se libere a la mañana y escribo con un mapa mental las críticas que tenga, las quejas, no la rechazo. Y después de un rato medito y todo eso, le hago autoempatía. Che, ¿qué estás sintiendo? Che, ¿qué estás necesitando? Eso a mí me está bajando los niveles de ansiedad, me está dejando de pelearme en mi cabeza contra los demás, contra la economía, contra las cosas políticas, qué sé yo. Y empiezo a estar mucho más enfocado en las cosas que tengo que hacer, ¿no? En mis objetivos, sobre todo en las cosas del negocio. Me está sirviendo un montón ese hábito, la autoempatía aplicada, como dejar que esa vocecita hable en el papel. Esto medio que lo saqué de un alumno que lo hace, pero le apliqué el escuchar, ¿no? Una vez que liberás eso esa, liberás a esa bestia que habla y que, ¿no? Después decirle, che, ¿por qué sentís eso, no? Es Claro. medio loco lo que estoy diciendo, pero bueno, espero que a alguien le interese y le aporte valor. Está No, buenísimo ese hat. sí, sí, Ambos está muy están bueno. Está, buenísimos. el concepto en general no lo había visto desde ese punto de vista. Está bueno plantearlo y lo haces todos los días, me imagino, o cuando, o a Todos veces. los días. Ah, bien, bien, lo No, logras. porque vos fijate que la mayoría, yo creo, igual viste que vos tiraste una hipótesis, yo voy a tirar una. Sí, Yo sí. creo que la mayoría de las veces que nos estamos trabando, esto lo aprendí en terapia el año pasado con mi psicólogo, Ujú, la mayoría de las crisis pasan en nuestra cabeza, ¿no? sí, Estábamos hablando de Ujú. otra persona em, y notábamos como que eso, que estaba viviendo una crisis y que la crisis era más una cosa que vivimos internamente. Entonces, en los negocios que vivimos con tanta incertidumbre, estrés, es muy loco, ¿no? Porque incluso los emprendedores de países económicamente más estables y con industrias más fuertes también hablan del mismo tema. Imagínate en Latinoamérica y imagínate en Argentina, ¿no? total, Hay altos niveles de estrés y de incertidumbre en nuestra vocación de emprendedores. Entonces, claro, si nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones y a cuidarnos, porque básicamente es un autocuidado esto, vamos a poder avanzar mucho más y lograr cosas, porque yo creo que a ustedes le debe haber pasado, y creo que le debe haber pasado a un montón de gente, que nos trabamos porque estamos tristes, ujú, que Sí, procrastinamos porque estamos enojados con nosotros mismos, claro, ¿no? exacto. Entonces, tienen que editar el podcast y tienen que armar el guión del podcast, del que viene, y invitar y qué sé yo, hiciste esto, ¿no? Y en tu cabeza estás, pero este país de no sé qué, pero la economía de no sé cuánto, pero que estas cosas, ¿no? Y uno empieza y perdiste media hora sin darte cuenta en tu cabeza, claro, ¿no? Ahora, cuando vos tenés herramientas de gestión emocional, de autoempatía o espacios en donde vos podés compartir estas cosas, ni hablar terapia, uno puede enfocarse un poquito mejor cuando esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que ponerme a editar el podcast, tengo que invitar a los próximos invitados, tengo que hacer un par de charlas de Proyecto Café o lo que sea, ¿no? Es más fácil enfocarse, ¿no? claro, Cuando dejamos de pelearnos con nosotros mismos, porque es una pelea interna, ¿no? totalmente. Nosotros Yo lo que he usado para trabajar ese tema de la autocrítica es el diario de agradecimiento. Es una claro, Mm, estrategia que yo suelo usar. No, antes de acostarme, después de hacer la oración, pues, porque hago oración, lo primero que me digo es solo que 3 o 5 cosas bonitas me pasaron en el día y no necesariamente tienen que ver con el negocio. Por ejemplo, yo soy mamá, entonces jugué con mi hija 2 horas cuando normalmente solo juego una. Fui al parque, hice ejercicio y porque estoy haciendo ejercicio estoy perdiendo tallas, que es verdad. He perdido una cantidad enorme de tallas y me hace muy feliz saber que ese hábito me está ayudando. Entonces empecé, al principio era re duro, ¿no? Porque uno no encuentra como que no pasó nada, no me ha pasado nada, pero uno empieza a obligarse a ver
como nos decía un invitado en otra entrevista, a parar para ver, o sea, Ah, empecé a hacer ese ejercicio de parar para ver, como decía el otro invitado, que ya lo hacía antes, por recomendación de él, y es que sí nos pasan cosas bonitas, o sea, el solo hecho de estar vivo, de poder salir a ver el sol, ver un pajarito, caminar, esas cosas también son logros. Entonces, todos los días, para eso decía, gracias por esto, por esto, por esto, por esto, y me duermo más fácil que cuando me dejaba invadir como por al revés, ¿no? Hoy no hice esto, como decías tú, hoy no hice el podcast, hoy no escribí para el podcast, como que fue fatal mi idea porque no hice estas cosas, al revés, hoy hice esto, hoy conversé con este, entonces qué cosas tan bonitas me ha pasado hoy, me duermo más fácil y al otro día como que me levanto con más energía y la crítica interna empieza a mermar un poquito, no desaparece, una mentira, no va a desaparecer, pero la crítica interna es cada vez menos, pero yo creo que si le combina lo que tú me dices, lo que tú estás diciendo, pues a lo mejor va a tener menos poder. Ahí total. va, Bueno, sí, ahí está va. muy ligado el tema de la mentalidad y de la gestión emocional al emprendimiento y cuando empezás, quizás no lo tenés tan presente o querés avanzar Sí, rápido. También creo que esa hipótesis que mencionabas se ha ido como acelerando en los últimos años, o a partir de la pandemia también. Tenemos mucha más información y vemos cómo otros van avanzando. Quizás hay métricas por ahí de vanidad que han empezado a tener más relevancia y que han aumentado los niveles también de ansiedad y de otras emociones que por ahí están muy al frente y que las herramientas las tenemos quizás para gestionarlo, pero hay tanta información y va todo tan veloz quizás, hace que esto no nos paremos a observarnos tanto como antes, quizás, no sé si antes lo hacían, seguramente. Pero bueno, hoy tenemos como muchísima información, tanto de un lado como del otro, y eso que decías que las guerras se desatan internamente también, lo he visto justamente en el último mastermind que tuve con emprendedores por ahí. Quizás todos tenemos estamos enfrentando un problema muy similar y nos cuesta por ahí gestionarlo por las emociones que te atraviesan y todo de ansiedad o ahora estoy preocupada por otra cosa familiar, pero cuando lo planteas en el grupo con otros pares, lo que están haciendo y por lo que están atravesando, te das cuenta que quizás no avanzaste y quizás estás tan bien o estamos ahí, que todos están enfrentando algo muy parecido y que quizás tienen algunas herramientas, otros no, y vos podés aportarlo. Y a veces uno cree que va mucho más atrasado de lo que está. realmente está pasando. Y eso A es veces porque tu pasa cabeza está que gestionando no, escenarios y es que a construyendo, veces pasa que no dimensionas que estás bien. ¿Sí? claro, Como que cuando empiezas, o sea, te cuenta la historia de que en realidad no ha avanzado nada, esas son las historias que te cuentan, no ha avanzado nada. Y vas a esos espacios que me dices tú, y puede pasar, bueno, pueden pasar las dos cosas, ¿no? Te das cuenta que en realidad sí has avanzado mucho, como que no has avanzado tanto, pero no vas tan mal. Ayudas, claro. ¿sí? Es un patrón de referencia como para decir, ven, no voy como quisiera, pero aquí me están dando una herramienta para llegar allá. O yo pensaba que estaba muy mal, estoy bien, que no lo he visto. Quizás esa Entonces, autoempatía te da lugar a, a por ahí resolver algo más interno que destraba la otra parte, ¿no? Más técnica o del negocio, del emprendimiento, y le das más, le llevas más el apunte a esa parte que quizás estabas a nivel físico, anímico, necesitabas tomar agua, por ejemplo. Y te dolía mucho la cabeza, no podías resolver esto y no estabas tomando suficiente agua quizás. Entonces, hay cosas que si las tenés más presente o las vas revisando, que para mí como es un hábito de revisión, de revisarse a uno mismo, es clave por ahí
para destrabar otras cuestiones del negocio. Y cuando te olvidas de esa parte, es cuando empiezan los problemas o ya se desatan en lugar de una batalla, se desatan una guerra y que hay que después resolver ese conflicto mayor. Es que a veces pasa que le ponemos más foco al negocio y se nos olvida que quien hace el negocio somos nosotros. Ujú, Entonces, si nosotros que hacemos el negocio no estamos bien, pues ¿cómo va a estar el negocio? Tiene que estar bien la persona que está haciendo el negocio. total, Ah, está mal la venta, o sea, pero ¿cómo estás tú? O sea, la persona que está haciendo el negocio, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿No está bien? Eso no lo miramos. Por lo menos a mí me costó mucho mirar la persona que hace el negocio en una cantidad de tiempo. Cuando ya lo empecé a mirar, que entre otras por ayuda de estas comunidades, entre otras personas, y una de las más importantes, Jolín, que Julia ha sido una gran amiga y Fede también, somos amigos hace rato. Entonces, Mario, ¿por qué no has visto esta visión? Estoy mirando tal cosa. Ah, cierto, no lo había visto de esa manera. Y sí, totalmente. pues empezar a ser como más consciente de que, o sea, cuando vamos a emprender, como decía Fede al principio, nos enfocamos en el dinero, ¿cierto? A veces, por necesidad, por lo que sea, el dinero. Obviamente hay que hacer dinero en un emprendimiento, pero para que ese negocio empiece a crecer y genere ese dinero más, la persona que hace el negocio tiene que estar bien. Mm, Y no incluimos ese factor en la estrategia del mismo negocio. Bueno, aquí está la estrategia del negocio, pero aquí está esta parte para mí también, que eso fue lo que aprendimos también en las claro. comunidades donde estamos. Y me gustaría por ahí que Fede nos comente si hay algo que quiera recomendarle por ahí en los oyentes, que también tenemos la parte esta de lectura de libros y nos gusta la literatura. Seguramente hay muchos interesados en desarrollarse como escritores o escribir un Ajá. poco más. Em, ¿Qué consejo les darías para empezar o uno quizás que les sirva para arrancar? em, que te gustaría dejarlo como herramienta. Ya después pueden, ya vamos a hablar de sus redes y de su, y Sí. de su programa. Sí, para que empiecen a escribir, digamos, ¿no? Claro, Unos si están consejos para que... buscando, sí, Sí, empezar. porque me imagino que las Mm, herramientas son iguales si es ficción o no ficción. O bueno, sí, puede ser para no ficción en este caso. el primer gran consejo, porque la escritura y las disciplinas artísticas trabajamos con ideas. Y la primer gran sugerencia que me gustaría dar es que no descarten las ideas antes de tiempo, por más tontas que les parezcan, por más chiquitas, por más repetidas, porque en realidad las historias no son nunca el resultado de una sola idea. Una idea es algo chiquitito, una semillita que nosotros plantamos, que regamos, que cosechamos y después mezclamos con otras ideas. Y ahí es donde nace la historia. En todo caso, lo que podemos descartar, entre comillas, y decir esto no me gusta o no me convence, es la historia, no la idea. Entonces, si se te ocurre una frase, un personaje, un color, algo, anótalo, 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 anótalo. No descarten las cosas por más tontas que les parezcan en su cabeza. Porque eso, lo que primero tenemos que aprender es aprender, lo primero que yo sugiero aprender es a buscar ideas, ¿no? No esperar que vengan solos, sino buscarlas y no descartarlas, buscarlas, buscarlas, anotarlas. Y la segunda gran idea es, la segunda gran sugerencia es que se acostumbren a desarrollar ideas. En mi caso, a mis alumnos, que nos enfocamos en la escritura de narrativa, cuentos y novelas, que a esas ideas que vamos recolectando les den una forma narrativa. Entonces empiecen a trabajar en los personajes y que esos personajes tengan un conflicto, ¿no? Que Claro, son ya, porque nosotros podemos tener una idea sobre el color azul, pero nos puede servir quizá para una canción, quizás para un poema, pero no siempre para escribir una historia. Entonces, si ya empezamos a pensar un personaje y qué problemas se enfrenta, ya empieza a tener más forma de historia, ¿no? Entonces, buscar ideas y darles esa forma narrativa. Después, con la práctica hay que llevarlas al papel, y esa sería otra gran sugerencia
que se acostumbren a escribir escenas, que pongan a esos personajes en un lugar concreto, en un momento concreto, como si fuera un escenario del teatro, que enfrenten esos problemas. Con eso ya tienen un montón de camino recorrido y pueden escribir un montón de historias. Y también cuando van a leer, cuando leen un cuento, cuando leen una novela, cuando ven una película, ya empiezan a entender la dinámica de cómo se escribe una historia. Ah, claro, todas las historias tienen personajes. Todas las historias, no todas, pero el 90% de las historias son personajes enfrentando problemas, conflictos. Entonces ya tenemos todo el camino allanado. Y vamos a leer con más atención, vamos a ver las pelis con más atención y vamos a empezar a ver todo. Después con el tiempo, la práctica, vamos a ver cosas. Hay dos libros que no son tan conocidos de mi disciplina, ¿no? Que me parecen increíbles, de Marcelo Di Marco, que es un colega mío que tiene un canal de YouTube, y Nomi Penzic, que es su esposa, que también que ella es pedagoga, son dos cracks. Ella me parece que le ordenó la cabeza a él. El primero se llama Atreverse a escribir y el Bien, segundo es Atreverse a corregir. Son dos bien, bien. librazos muy pedagógicos, con una didáctica muy clara. El libro más famoso de Marcelo es otro, que es un bestseller, que se llama Taller de Corte y Corrección, que Ujú. también te enseña todo. Está muy bueno, pero yo recomiendo un poquito más los otros dos. Me parecen como... Yo creo que el otro de Marcelo está buenísimo, por algo es bestseller todo, pero el otro que escribió con su mujer, para mí la mujer le ordenó la cabeza, porque él tiene una cabeza así medio de científico loco, y este es como más ordenadito, estos dos son más ordenaditos y todo. Entonces, si alguien quiere escribir un poquito más y ponerse un poquito más, aparte de estos consejitos, esos libros les van a venir súper bien. Genial, genial, me Sí, encantó, me encantó. Fede, y hablando de desarrollo personal, tú lees mucho también, no ficción. ¿Cuáles son tus libros que consideras de cabecera? O sea, que además del que nos dijiste ahora, comunicación no violenta. Bueno, Otro libro que diría, recomienda que leas este libro. además de comunicación no violenta, obviamente, y de los 7 hábitos, obviamente, a mí me gusta muchísimo El arte de amar de Eric Fromm, Ujú. porque yo lo leí de muy chico. Muchos libros de Eric Fromm, tan increíbles, Tener o Ser, El miedo a la libertad, pero El arte de amar me gusta porque empieza diciendo, si el amor es un arte, lo tenemos que aprender como todo arte, con práctica y teoría. Ujú. Ya desde el vamos me tocó a mí, ¿no? Es como, primero dice, el amor no es algo que se tiene como un objeto, no se tiene, es una actitud, es como una acción que nosotros realizamos, como un verbo, ¿no? Yo voy a amar. Y nosotros podemos amar y podemos, diferentes objetos de amor, y es lo que Mm, desarrolla en el libro. interesante. Obviamente el amor romántico a una persona, pero también el amor a uno mismo, el amor a Dios, el amor a la familia, a los hijos, ¿no? Y habla de esos objetos del amor. Y me encanta porque saca la actitud esta hollywoodense de tengo amor o no tengo amor y nos pone el foco en algo más proactivo, que es desarrollar nuestra capacidad de amar, ¿no? Que es algo que, aparte de saber la teoría, que es lo principal del libro, él invita a llevarlo a la práctica. Y para un emprendedor me parece que es fundamental amar tu emprendimiento, porque hay momentos en donde se te rompe la cámara, donde se te cae el micrófono, donde te olvidaste de algo importante, donde no llegaste a fin de mes. Y si no amas tu negocio, la frustración es más grande y es más fácil abandonar. Ahora, si vos tenés un negocio que amás y que estás convencido de que amás y tenés esa capacidad desarrollada de amar por sobre todas las cosas, yo creo que Wow, sí. puede ser mucho más constante. El amor a los clientes. El amor- Sí, hoy estaba trabajando con una cliente ¿Y si nueva. sos tóxica? ¿Cómo, cómo? Si son tóxicos, ¿qué tipo de Si amor? son tóxicos, sí, yo lo estaba pensando hoy, esto lo pensé varias veces últimamente y hoy lo volví a recordar. Eh, Tóxico es una etiqueta que le ponemos nosotros a una persona pobre que quizás está pasando un mal momento en su vida.
o que Claro, nosotros no le encontramos la vuelta. claro, Pero creo que los clientes más difíciles son los que mejoran nuestros procesos. exacto. O sea, es cómodo trabajar con el que viene, con el que paga, con el que hace las cosas que le pedimos, con el que avanza. Sí, nos encanta, es hermosísimo todo. Pero yo creo que con los que más aprendí es cómo hago con esta persona para que corrija. ¿Cómo hago con esta persona para que se organice? Claro. Uy, qué difícil que es este cliente. Yo quiero que pueda enfocarse en esto, ¿no? Entonces, eso hasta que le encontrás la vuelta y después lo aplicás para todos los demás, ¿no? Y Aquí te podés armó un proceso sin darte cuenta. derribar la etiqueta de cliente ideal, ¿no? ¿Existe el Mm, cliente mm. ideal? ¿Y cuándo lo vas a encontrar si querés atravesar también aprendizajes en tu emprendimiento, ¿no? Y Pero también puede ser un poco como contradictorio que nos digan que tenemos que alegrarnos los emprendedores cuando un cliente se queja y después nos dicen que rechacemos a los clientes que se quejan, ¿no? claro, Entonces, sí es pesado, sí es como, bueno, no está bueno y qué sé yo, y uno aspira a tratar de tener clientes que te pagan, que sean constantes, que claro. con el que te sientas como trabajar, pero no significa que los desafíos no nos formen o que los tenemos que rechazar. Y es que por algo también llegan, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé en el 2015, pero cuando empecé a dar mis primeros talleres así presenciales en Salta, cuando yo viví unos años allá en Salta, había una alumna que venía al taller, se sentaba en una silla que teníamos ahí, una hamaca, no me acuerdo cómo se llama, una mecedora, y se Ujú. sentaba y se cruzaba de brazos y me miraba a lo lejos. Y yo la veía como desafiante, a ver, pendejo, vos lo que tenés para decir. Y claro, cuando uno empieza es todo tímido, pichón, con miedo, y esos también te forman. Claro. ¿Cómo convenzo a esta persona de algo? O cómo le aporto valor a esta persona que se queja un poquito más, ¿no? O que no quiere hacer las cosas que le pedís. Y se vuelve el reto, se vuelve el reto. Y bueno, también aprendemos a cómo, lo que decías ahora, cómo no trabajar con esas personas. Porque es que a veces tenemos como una hipótesis de cliente ideal, o sea, venimos trabajando con una hipótesis de cliente con el que nos gustaría trabajar. Entra esa persona que aparentemente está en ese molde que hemos diseñado y se desbarata todo, ¿no? Se desbarata el mundo hasta el dedo, ¿no? Nosotros dos tuvimos un cliente con el que nos alborotó la ansiedad al máximo. Es más, casi que tiramos la toalla, porque fue terrible. Y después nos sentábamos ya unos meses después en calma. Oye, pero en realidad aprendimos cosas con él, qué no hacer, qué sí hacer, qué nos falta por mejorar. Y es cierto, ¿sí? O sea, fue lo mejor que nos pudo haber pasado después de verlo con perspectiva, porque habían cositas por mejorar. Que a lo mejor no se da uno cuenta con ese cliente happy. Bueno, sí, yo ya con el tiempo empecé a derribar esa idea del cliente ideal e incluso en uno de los mastermind hablaban de que el cliente ideal como cliente que no difícil, eh, tener de los menos difíciles te va a tomar como unos 5 años en tu emprendimiento. Y, y eso como que me cambió también totalmente la cabeza de no pretender no hacer nada o no arrancar nada hasta no tenerlo súper definido y pulido y haber encontrado ese cliente ideal. Y creo que muchos se traban también en esa etapa de entrevistas o de escucha activa y de hacer como el proyecto café, porque están buscando ese cliente ideal y se encuentran con un montón de trabas que por ahí te ponen, te mueven el piso como persona también, entonces es también como relacionarse, te lleva todo sí o sí te lleva a desarrollarte personalmente el camino del emprendedor. Pero me encanta esta idea del arte de amar y de cómo la puedes desarrollar también en el negocio, porque incluso el último año he estado aplicando eso con los clientes y con uno en particular que ya venimos trabajando hace mucho tiempo y es esto de cómo nos hemos ido amalgamando y cómo
el amarlo también me hace eh, acompañarlo y cuando hay algo que me molesta poder decirlo, o sea, aprender también de relaciones, ¿no? Que me gusta esa idea y que lo tuve como mantra también el año pasado de por qué doy amor a las personas que están conmigo, ¿no? Y una pregunta recurrente que lo hacía todos los días para verlo desde otro lugar, no a todo lo que estaba haciendo y tratar de poner a cada persona, que sean clientes o no, desde ese lugar, como aprendiendo a amar tanto lo que haces, desde la parte técnica como también desde el acompañamiento, ¿no? Porque también se trata de solucionar una dolencia, una necesidad que tiene, poder darle una solución y desde qué lugar lo vas a hacer, porque lo puedes hacer desde el lugar donde no hay amor, desde los miedos, desde el odio o desde el amor. Mm, Y exacto. Quiero hacer un paréntesis aquí, que venimos en la charla hablando de Proyecto Café, y a lo mejor la audiencia se está preguntando qué diablos es eso, qué es Proyecto Café, ¿no? seguramente. Venía a pensarlo. Un Proyecto Café son entrevistas con personas que tienen las características de alguien que le pueda interesar lo que está vendiendo, es el servicio o producto que está vendiendo. Entonces, antes de salir a ofrecerles, es cuando estás empezando básicamente, o cuando vas a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio, es buscar esas personas que podrían tener esas características, entrevistarlas con unas preguntas tipo, y de ahí validar si es esa la necesidad que tienen, si el producto realmente o servicio es lo que necesitan, o a lo mejor es ese servicio con una variante o es otro. Eso es un proyecto café. Cierro paréntesis. Bien. Bueno, como para no extendernos más porque se estuvo muy interesante y podemos quedarnos hablando muchas horas, quisiera, bueno, decirle a Fede muchas gracias por habernos acompañado y si nos pudiera compartir dónde lo podemos encontrar, sus redes o dónde está su proyecto para que quienes quieran puedan ir a escucharte y aprender Y mucho contratarte también. y contratarte, claro, claro. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el tiempo, las preguntas. Básicamente la vidriera del negocio es el Instagram, donde pueden ir a ver todo el material, ¿no? Que es Adlitera OK. Ahí pueden encontrar directos de Instagram, algunos reels, algunos videos, y el que ya está un poquito con más ganas de meterse y aprender un poquito más, eh, en el mismo Instagram hay un link que te lleva a grupos privados de WhatsApp o de Telegram. Los de Telegram lo que está bueno es que tiene todo el contenido que ya había subido, ¿no? Y ahí ya tienen contenido un poquito más técnico, ¿no? Audios semanales, artículos, encuestas y cosas. Y también para los que quieran empezar. Y bueno, esto sé que es asincrónico, pero ahora en febrero voy a dar un taller de los primeros pasos, cómo escribir tus primeras historias. Así que los que se vayan sumando van a tener el Los, acceso a los ¿Cada links. cuántos Sí, igual estás? es un taller que voy a dar, es un taller que voy a dar varias veces en el año, así que Sí. estén atentos en los grupos de WhatsApp y de Telegram que voy a estar compartiendo todo la Genial. publicación, la promoción de ese taller. Y si no pueden unirse al taller, también pueden tomar clases con vos o cómo es, ¿tenés algunos? Sí, exacto. Yo generalmente trabajo con un curso para el que quiera empezar, que es como, bueno, quiero trabajar con vos y qué sé yo, ya empezamos con el curso, son 6 clases, y después ya cuando uno ya tiene el proyecto, las ganas de escribir el libro de cuentos o la novela, ya tenemos el mentoreo 1 a 1 y ahí a partir del contacto en Instagram me puede escribir o tienen también el link a mi contacto de WhatsApp desde el Instagram. Buenísimo. Bueno, vamos a dejar todos los links en la descripción, tanto de dónde pueden encontrar a Fede, como Muchas lo que gracias. han compartido los libros y datos curiosos. Bueno,
Antes de despedirnos, queremos recordarles lo mucho que su apoyo significa para nosotras en Aprendiendo de Gigantes. Si les ha gustado este episodio y sienten que han ganado valor, aprendizaje e inspiración de nuestra conversación, los invitamos a mostrarnos su apoyo con una sencilla pero poderosa acción de dejarnos unas estrellitas en Spotify, tomarse un momento, si quieren comentar en YouTube también y seguirnos. Esa calificación nos ayudaría a llegar a más personas, por supuesto, inspirar con esos conocimientos y de libros y de gigantes en las industrias que abordamos dentro del emprendimiento y del desarrollo personal. Bueno, y por último, no menos importante, nos encantaría escuchar las opiniones, también los pensamientos, si quieren compartirnos más libros o les gustaría que traigamos algún otro invitado que les parece Ujú. importante, nos pueden comentar. Así que bueno, muchas gracias Marjorie por acompañarme en este episodio, estamos juntas en este proyecto y bueno, a toda la comunidad por mostrarnos también su apoyo. Así que bueno, muchas gracias, vamos a seguir creciendo y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, chao. Nos vemos.